Muy buenas tardes. Amigas y amigos de los medios de comunicación, primero que nada quiero agradecer la hospitalidad del pueblo costarricense y felicitar al presidente Óscar Arias por la exitosa organización de esta 11ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, así como por los esfuerzos que ha realizado en favor de la paz en Centroamérica ayer y hoy. Las naciones que conformamos el Mecanismo de Tuxtla condenamos firme y decididamente el golpe de Estado en Honduras y el rompimiento del orden constitucional en ese hermano país. Demandamos el restablecimiento de la institucionalidad democrática hondureña y exigimos el retorno a la presidencia de Manuel Zelaya en apego a la Constitución de Honduras y a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, así como en apego a los principios de la Declaración del Grupo de Río. Nuestros países coincidimos en que la utilización de la fuerza para derrocar a un gobierno legalmente constituido representa una violación flagrante del derecho de los pueblos. Los países de Centroamérica han recorrido un largo camino para arribar a la democracia. Ha sido también el caso de México. La democracia es la conquista de millones de mujeres y de hombres que nunca se resignaron al autoritarismo y a la opresión. Es el resultado de la lucha de muchas generaciones por construir una región donde impere la libertad, la legalidad, la justicia, la seguridad y la paz. Y por eso, hoy más que nunca, debe prevalecer la política sobre la violencia y el diálogo sobre cualquier forma de intransigencia. A los mesoamericanos también nos une, además de la geografía y el anhelo democrático, el reto de modernizar y transformar a nuestras sociedades en un marco de justicia y de equidad para lograr así el desarrollo humano sustentable al que aspiramos. Es decir, un desarrollo que permita a las generaciones presentes tener una vida digna, ampliar sus libertades, ampliar sus capacidades, sin que ello comprometa el patrimonio y las posibilidades de desarrollo de las siguientes generaciones. En esta 11ª cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, hemos dado pasos decididos para generar las condiciones de bienestar que demandan nuestros pueblos en el terreno económico, social y de seguridad. Por ello, como parte de esta cumbre, firmamos el acta que institucionaliza el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, el Proyecto Mesoamérica, el cual incluye nuestro compromiso de promover acciones y proyectos relevantes para el desarrollo sustentable de la región. Acordamos seguir trabajando de manera coordinada en materia de energía a fin de mejorar la competitividad de la región mesoamericana a través del fortalecimiento de su sector energético, con un enfoque especial en la interconexión eléctrica. Y me dio gusto anunciar que esta misma semana ya han quedado concluidas las obras físicas y de infraestructura para la interconexión entre México y Centroamérica y que ya se están realizando las pruebas de suministro y fluido eléctrico entre México y Guatemala, que dará paso precisamente a una red de interconexión eléctrica de todo Mesoamérica, a la producción de biocombustibles, encabezada fundamentalmente por Colombia y que varios países están ya instalando, incluyendo México, plantas de biodiesel promovidas por este hermano país, así como proyectos de energías renovables. Segundo, elaborar un plan de transporte integral y multimodal para Mesoamérica que permita, entre otras cosas, incrementar el comercio intrarregional e internacional y para ello acordamos impulsar mecanismos de modernización aduanera a la par de modernización de la infraestructura carretera que nos une. Tercero, también conocimos el informe de la creación ya realizada del Instituto Mesoamericano de Salud Pública, que nos permitirá mejorar la capacidad de respuesta a los problemas de salud de la región,
aprovechando de mejor manera los recursos materiales y humanos disponibles. Cuarto, seguir trabajando de manera conjunta en materia de medio ambiente a través de la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental. Quinto, profundizar la coordinación en nuestra lucha contra la delincuencia organizada transnacional mediante el diálogo México-Sistema de Integración Centroamericana SICA sobre la seguridad democrática. Y finalmente, redoblar esfuerzos en la lucha contra el virus de influenza AH1N1, un reto global que requiere de una respuesta global. México reiteró su compromiso de ser parte de estos esfuerzos internacionales dirigidos a evitar la propagación y el daño causado por este virus, particularmente ante la inminencia de la llegada del invierno al hemisferio norte y a Mesoamérica, que traerá muy probablemente el riesgo de una mayor propagación de este nuevo virus. Todos los compromisos establecidos y que muy sucintamente referí se encuentran englobados en la Declaración de Guanacaste, que está a disposición de todos ustedes, un documento que demuestra la clara voluntad de profundizar los vínculos entre nuestras naciones, sumando los esfuerzos y las potencialidades de cada uno de los países que integramos esta región. Hoy, el mecanismo de diálogo y concertación de Tuxtla y el proyecto Mesoamérica que nos une abren una nueva etapa de consolidación y de integración entre pueblos y gobiernos de la región de Mesoamérica. Muchas gracias. Muy buenas tardes, presidentes. Mi pregunta es para el presidente de México. Don Felipe, ¿de qué manera México puede ayudar en la mediación del conflicto hondureño y qué hace falta para que las partes firmen el Acuerdo de San José? México ha, desde luego, primero en su carácter de secretario pro tempore del Grupo de Río, desde el mismo día de los hechos, ha formulado en consonancia con los integrantes del Grupo de Río, la mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe, la primera declaración de condena al golpe de Estado desde el mismo día de los hechos y unas horas posteriores a los mismos. Ese mismo día estuvimos en contacto con los diferentes presidentes latinoamericanos, el presidente Óscar Arias, desde luego, con quien tuvimos una conversación la mañana de ese domingo, el presidente Zelaya, los diversos presidentes latinoamericanos, la presidenta Bachelet, el presidente Chávez, el presidente Leonel Fernández, en fin. Ese mismo día también contribuimos y exigimos el respeto a la integridad física y a la libertad de integrantes del gobierno del presidente Zelaya y concretamente pudimos acoger en protección diplomática mexicana y llevar a nuestro país a la propia canciller del gobierno del presidente Zelaya. Hemos estado precisamente exigiendo la restitución del orden constitucional y el restablecimiento del gobierno democrático del presidente Zelaya en Honduras, y creo que lo que mejor podemos hacer ahora es reforzar y fortalecer, y esta reunión de la Cumbre de Diálogo y Concertación de Tuxtla en Costa Rica es precisamente un paso para afianzar también el liderazgo en el proceso de mediación que encabeza el presidente Óscar Arias. Creemos que lo que debemos hacer ahora es fortalecer precisamente esta vía abierta a la mediación, que es una esperanza de que se restablezca el orden constitucional y además que se evite la violencia en Honduras. Y me parece que lo que hace falta es precisamente la buena voluntad y la disposición de las partes. Bien ha enfatizado el presidente Óscar Arias que la propuesta de San José es una propuesta sensata, de sentido común, que da pie precisamente a que sin violencia, sin derramamiento de sangre y sin mayores daños a la población hondureña, que es además la que
y lo que verdaderamente importa y debemos de cuidar a fondo, sufra más esta situación desafortunada. Creo que se requiere voluntad política del gobierno de facto para avanzar en una solución que no solo Honduras, sino toda la región necesita y que parte pues de la premisa del restablecimiento del gobierno democrático del presidente Zelaya. Hemos urgido, exhortado, exigido precisamente a quienes tienen el gobierno de facto y a las partes a acatar las disposiciones del Acuerdo de San José propuesto por el presidente Óscar Arias y manifestado nuestra voluntad de seguir apoyando la mediación de Costa Rica, así como el trabajo institucional dentro del marco de la Organización de Estados Americanos, que en cumplimiento de su propia carta también ha desempeñado un papel activo en este problema. Gracias. Buenas tardes para el presidente Felipe Calderón. Sobre el tema del crimen organizado que ocupó parte de estas conclusiones de la cumbre, preguntarle, presidente, ahora que surgen en México algunas voces sobre algunos excesos posibles en los que se haya incurrido por parte del Ejército en esta lucha que usted inició contra el narcotráfico, si merecen algún replanteamiento dentro de su gobierno para responder a las críticas. Y hablando de replanteamientos, si, ya llegando a la mitad de su sexenio, ¿habría alguna posibilidad, como se habla, de algún cambio en su gabinete? Bueno, son varias cosas. Primero, un énfasis que quiero hacer aprovechando su pregunta. La lucha de mi gobierno contra el crimen organizado tiene un propósito medular que es la seguridad pública de los mexicanos. No es solo, y en muchas ocasiones no es ni siquiera principalmente el tema del narcotráfico, independientemente de que el crimen organizado tiene una de sus fuentes de financiamiento más vigorosas, el tráfico de drogas. El objetivo del gobierno mexicano, más que la persecución de drogas en sí misma o del narcotráfico, es el establecimiento de condiciones mínimas de seguridad pública para los ciudadanos. Y por eso nuestra acción ha sido contundente contra el crimen organizado en sus diversas manifestaciones, contra los criminales que lucran con la vida de otros, que asesinan al distribuir drogas, que asesinan al ser usadas estas drogas en muchos jóvenes y niños mexicanos y de Mesoamérica, pero también contra otras expresiones de crimen organizado que, vinculadas o no con el tráfico de drogas, hacen un enorme daño a la comunidad. Yo quiero aprovechar también, a propósito de ello, para manifestar que una de las expresiones que más agravian a los mexicanos es la comisión de delitos por parte de criminales organizados, pero que dañan a la población enormemente, como es el caso del secuestro. Y quiero aprovechar este comentario para felicitar a las autoridades ministeriales, a la Procuraduría General de la República, al Ejército Mexicano, a la Marina, a las Fuerzas Armadas, y en este caso especialmente a la Policía Federal, porque en los últimos 15 días ha atrapado un número considerable de bandas de secuestradores, actuando en la modalidad de crimen organizado, de los secuestros, además, que más han conmocionado a la opinión pública mexicana. Han atrapado a la banda y al homicida confeso de Fernando Martí, secuestrado en México el año pasado y que motivó una ola de indignación entre la ciudadanía. Han atrapado a los secuestradores de la actriz mexicana Laura Zapata y finalmente esta semana, el día de ayer y hoy, atraparon a la banda que secuestró y asesinó a la joven Silvia Vargas, que también conmocionó enormemente a la población. Es decir,
a la captura de ya cientos de secuestradores en México y de decenas de bandas de crimen organizado abocadas al secuestro, en algunas ocasiones al narcotráfico, en otras. La Policía Federal y las autoridades federales han dado golpes contundentes contra el crimen organizado. Segundo punto, el Ejército Mexicano, en coadyuvancia con las autoridades civiles y en cumplimiento de su misión constitucional de salvaguardar la seguridad interior del país, ha actuado con apego a la ley, y en aquellos casos en que hubiese habido inobservancias de la ley por parte de elementos en activo de las Fuerzas Armadas, estos han sido investigados y castigados conforme a las leyes del país. Es decir, el gobierno ha dado desde luego un especial énfasis y peculiar atención a la acción de las Fuerzas Armadas. Los soldados y marinos de México han sido especialmente cuidadosos de observar la ley y de proteger los derechos humanos de todos los connacionales e incluso de extranjeros realizando actividades delictivas en México, y en los casos en que ha habido denuncias en contrario, estas han sido escrupulosamente investigadas tanto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como por los ministerios públicos y los jueces competentes en la materia. Hemos además realizado una intensa labor de capacitación de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales en la observancia de los derechos humanos. Se han creado direcciones específicas inexistentes hasta antes de mi gobierno de protección de derechos humanos, tanto en el Ejército como en la Marina, y particularmente hemos tenido la observación continua, no solo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, sino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que tiene oficinas en México precisamente, y hemos estado atentos y siguiendo paso a paso estos temas. De manera tal que puedo asegurar que el Gobierno de México y las Fuerzas Armadas en particular son particularmente escrupulosas de la observancia de la ley y de los derechos humanos, y las excepciones, en cualquier caso, han sido y seguirán siendo investigadas y castigadas en el caso de haber infracciones. Tercero, la estrategia contra el crimen organizado en México, contra la delincuencia en general y por la seguridad de los mexicanos es, y lo he dicho hoy lo reitero, una estrategia de largo plazo. Dije desde el primer día de mi gobierno que esta estrategia iba a implicar costos importantes para el país. Costos en materia de tiempo, es decir, que no podía resolverse de un día para otro y que iba a tomar largo tiempo. Costos en materia de recursos, y por eso hemos ampliado sin precedentes los recursos públicos destinados a la seguridad pública. Costos en materia de vidas humanas, como ha sido precisamente la pérdida de policías, soldados y marinos en esta lucha, pero que era una lucha que teníamos que hacerlo por la seguridad de los mexicanos y por preservar a las futuras generaciones. Esa lucha efectivamente ha tenido los costos que anticipamos, pero también hay que decirlo, esta lucha está también rindiendo frutos, no solo porque se ha capturado en México los mayores decomisos de droga en el caso del narcotráfico, se ha capturado el mayor número de bandas y de delincuentes individualmente considerados. Si hablamos de bandas dedicadas al secuestro o al narcotráfico mismo, se ha podido también poner tras las rejas a decenas de líderes de criminales en distintas plazas del país, como ustedes han constado. Hemos perdido, sí, activos. Este año van a nivel federal, probablemente, si se suma a federales, estatales y municipales, en el caso de policías, soldados y policías de los 3 órdenes de gobierno, ha habido en enfrentamientos contra los delincuentes un significativo número de pérdidas humanas, unos 50, pero en esos enfrentamientos han caído también más de 260 criminales que han agredido a las fuerzas
del orden, y ha habido también un restablecimiento de la autoridad institucional del gobierno en sus diversas instancias que se había perdido. Se han desmantelado significativamente varias bandas criminales. En el propio caso de Michoacán, donde se ha atentado contra policías de una manera cobarde, se ha desmantelado una buena parte de las estructuras criminales ahí operando, de manera tal que, como también hemos dicho, el hecho de que cualquier política pública, no solo en materia de seguridad, siempre requiere ser minuciosamente observada y seguida y siempre será susceptible de mejora. La convicción del gobierno federal es que la lucha por la seguridad pública de los mexicanos es una lucha en la que habremos de perseverar y en la que habremos de salir adelante. Al final de mi gobierno, estoy convencido, habrá nuevas instituciones de seguridad pública en el país, una reforma judicial y penal ya aprobada por el Congreso y en marcha, una renovación integral de los cuerpos, particularmente federales, con mecanismos de control de confianza que nos garanticen la autenticidad y confiabilidad tanto de los policías como de las Fuerzas Armadas, nuevos mecanismos de tecnología y de identificación criminal del Sistema Único de Información Criminalística, la Plataforma México, el nuevo registro vehicular, que va a multiplicar la eficacia del poder público en el combate a la delincuencia y la existencia de una policía científica en México de carácter nacional. En fin, habrá mejores condiciones en materia de seguridad pública y estamos precisamente avanzando en esa línea. La estrategia general es esa. Estamos trabajando en el ámbito de mejoramiento de policías y también en el ámbito preventivo, en el cual habremos de multiplicar nuestros esfuerzos. Y en esta materia, en otras, como también he dicho desde el principio de mi gobierno, siempre la tarea de gobernar tiene un seguimiento escrupuloso de los ciudadanos, de los medios y del propio presidente de la República, y siempre las circunstancias cambiantes ameritarán una constante adecuación tanto de las estrategias como de los equipos de gobierno. Esa ha sido siempre mi manera de pensar, así he actuado a lo largo de estos 3 años y seguramente seguiré actuando de la misma manera, es decir, revisando constantemente estrategias e integrantes responsables de cumplirlas de acuerdo a las condiciones cambiantes de la coyuntura que enfrentamos en los 3 años y medio restantes de mi gobierno.